La selección mexicana acaba de dar un tremendo golpe sobre la mesa. Le ganó 2-0 a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026. Se metió en los octavos de final y no hay que analizar únicamente el resultado y lo que significa ya de por sí que México elimine a Ecuador, sino la manera, sino la forma. Hoy México fue ampliamente superior a Ecuador, de principio a fin. Fue una superioridad que no se veía hace tiempo entre un partido de eliminación directa entre un equipo de CONMEBOL contra uno de CONCACAF. De hecho, es la primera vez en la historia que un equipo de CONCACAF elimina a uno de CONMEBOL en un mundial. Y creo que México lo hizo de la mejor manera. Y creo que este partido también te muestra las dos caras del fútbol. De un lado, México, lo histórico, lo impresionante, lo superior que fue, lo que sorprendió al mundo, lo bien que jugó. Y de otro lado, Ecuador. Una selección que lamentablemente ha tenido un muy mal partido. Una selección que muchos de sus jugadores han decepcionado en el encuentro de hoy. Y una selección que no ha estado a la altura de este partido. Más allá de un montón de cosas que podemos analizar, creo que algo básico de entender de este partido es que México jugó un partidazo y Ecuador ha jugado muy mal. Y evidentemente Ecuador capaz no era tan fuerte como yo creía que era. Creo que hizo una buena fase de grupos a pesar de que los resultados muchos no le acompañaron. Pero para mí el partido de hoy de Ecuador ha sido muy malo, ha sido decepcionante y no por algo en contra de Ecuador, ni mucho menos. Le tengo mucho respeto al fútbol ecuatoriano, pero considero que hoy Ecuador no perdió por 1 o 2 córner que no les cobró el árbitro. Hoy Ecuador no perdió por un lateral que no le cobraron. Hoy Ecuador perdió porque futbolísticamente fue inferior a México del minuto 1. Desde que arrancó el partido que México se sintió y fue superior a Ecuador. Obviamente hay mérito de México en jugar de esa manera y no se lo quiero sacar, de hecho ahora voy a hablar de México, pero el lado de Ecuador no ha hecho nada, más allá de alguna que otra jugada individual de Yeboah. Creo que Ecuador ha tenido un partido muy pobre y el resultado refleja lo que pasó en el partido. Creo que hoy México ha sido muy superior a Ecuador. Del lado de México estamos ante uno de los mejores momentos de la historia de México en mundiales. Si ustedes pueden chequear mis 3 análisis que hice de México en la fase de grupos, le venía diciendo que era una selección mexicana con menos nombres que años anteriores, pero con más huevos, con más fútbol, con más hombres. Y lo dije en los 3 partidos de la fase de grupo que justamente terminó ganando. Ahora, todo eso de la fase de grupo se borra de un plumazo si después perdés en el primer partido de eliminación directa. Y hoy México jugó su mejor partido en el mundial, ganando 2-0, ganándolo desde el comienzo y aguantando el resultado todo el encuentro. La realidad, sorprendente el partido de México. Yo personalmente me imaginaba un partido muy peleado, muy igualado, que se iba a definir en detalles y ese detalle lo iba a tener a favor Ecuador. Yo imaginaba una victoria ecuatoriana con lo justo, por penales o en tiempo suplementario, pero suponía que México le podía ganar tranquilamente a Ecuador. Ahora, de esta manera, de esta forma, con esta superioridad, yo creo que no hay que cometer el error de bajarle el precio a la victoria de México, ni propios ni ajenos, porque alguno dirá, no, bueno, Ecuador no es tan buena selección. Señores, Ecuador quedó segunda en las eliminatorias de CONMEBOL, recibió 5 goles en las eliminatorias de CONMEBOL en 18 fechas. Ecuador en la última Copa América queda fuera por penales contra la campeona. Ecuador es una gran selección que tiene muy buenos defensores, pero que México la pasó por arriba y esto enaltece más a México. Esto agranda más la figura de México en este partido, porque enfrentó una selección que defiende muy bien, que hace 2 años que no recibía 2 goles en el mismo partido. La última vez que Ecuador recibió 2 goles en el mismo partido fue contra Venezuela en la Copa América 2024. Desde ese entonces jugó 26 partidos y nunca recibió 2 goles. Y hoy México fue y le metió 2 goles en 30 minutos. ¿Cómo podrían haber sido 3? Y hoy México para mí jugó el mejor partido de su historia de eliminación directa en los mundiales. No tengo ningún tipo de dudas en lo que estoy diciendo. Sacando el partido de México ha jugado 10 partidos de eliminación directa en mundiales, donde ganó 1, donde empató 2 y los 2 perdió por penales y donde perdió 7, es decir, 9 veces quedó eliminada. Solamente una vez pudo avanzar, que fue en los octavos de final del Mundial del 86 contra Bulgaria, donde ganó 2-0 para luego perder por penales contra Alemania. Después ha perdido 4-1 con Italia en el 70, ha perdido con Bulgaria en el 94 por penales, ha perdido con Alemania en el 98 2-1, ha perdido con Estados Unidos, creo que la más dura de todas, en 2002 2-0, ha perdido con Argentina tanto en 2006 como en 2010, ha perdido con Holanda en 2014, para mí la que mejor jugó porque estuvo muy cerca de eliminarlo y además fue perjudicada, y la última en Rusia contra Brasil en octavo de final. Creo que nunca hemos visto a México jugar de esta manera un partido de eliminación directa, con esta superioridad,
con esta diferencia abismal que marcó ante su rival. Entiendo que 16avos y ahora tendrá que jugar los famosos octavos de final que tan esquivo se le ha hecho a México a lo largo de su historia, pero lo de hoy ya es muy importante. Son 5 victorias consecutivas de México en mundiales, contabilizando la última del último mundial, 4 en los 4 no recibió goles, en los 4 fue superior a su rival. El único partido igualado fue el de Corea, pero más allá de ese partido puntual, México ha pasado por arriba a todos sus rivales y hoy ha ganado un partido que para mí ya queda en la historia del fútbol mexicano. No por el resultado y no por lo conseguido, sino por la forma. Hoy México le ganó a Ecuador siendo mucho más futbolísticamente hablando. Después vamos a analizar la actitud, vamos a analizar la táctica, vamos a analizar un montón de cuestiones, pero del fútbol con la pelota, hoy México fue muy superior a Ecuador. Por eso creo que bajar el análisis a el árbitro inclinó un poco la cancha. Yo creo que el árbitro ni siquiera benefició a México, ni siquiera inclinó la cancha o tuvo semejante importancia en el partido como para apuntar eso. Creo que en el primer tiempo se vio, como digo, mucha superioridad de México frente a Ecuador, y en el segundo tiempo jugó más relajado con el resultado apuesto. Pero quieren que les diga lo mejor de México en el partido, más allá de lo bien que jugó en el primer tiempo, el hecho de que algo hay que valorar de la selección mexicana. Primero, que no recibe goles. 0 goles en 4 partidos. Rangel no sabe lo que es que le hagan un gol en un mundial. Eso ya vale un montón. Pero más allá de eso, lo poco que sufre los partidos. Yo entiendo el primer tiempo de México. Es sorprendente, es alucinante, es impresionante. Pero se puede entender de un análisis futbolístico. Salió a jugar mejor que Ecuador, lo pasó por arriba, le metió 2 goles. Ahora, Ecuador, uno cree que con 2 goles abajo, en algún momento del partido, lo va a someter a México. Lo va a meter en un arco. México va a tener que sufrir el partido. Y va a tener que ver cómo salir de esa situación. En ningún momento sucedió eso. Yo estoy convencido de que hoy los mexicanos vieron el partido y seguramente lo disfrutaron de principio a fin. No habrán sufrido, porque no hubo motivos para sufrir, más allá de alguna que otra jugada aislada. Y eso es lo que más resalto del partido de México. Cómo jugó, los goles que metió y lo poco que sufrió, que eso es lo que te hace un gran equipo. Vamos a analizar el planteamiento que puso cada entrenador justamente en este partido. México salió con un 4-3-3, con Rangel en el arco, un Rangel que para mí está siendo una de las revelaciones de México en este mundial. Personalmente yo no lo conocía mucho, es un arquero que estamos conociendo en el mundial, y el hecho de que no haya recibido goles en 4 partidos, primero ya lo posiciona en un top muy alto, porque quiere decir que está haciendo muy bien las cosas. Pero más allá de la estadística, como arquero, creo que Rangel le ha respondido a México las veces que lo necesitó, tanto en el partido de hoy como en la fase de grupo del Mundial, y ha marcado una gran diferencia. México tiene un arquero que le está respondiendo cuando lo necesita, y eso es clave en cualquier Mundial. Jugó el lateral izquierdo Josué Gallardo, lateral derecho Sánchez, la dupla central fue Montes y Vázquez, un Montes que ha jugado un partido de capitán. Ha jugado un gran partido hoy la dupla central mexicana. En la mitad de la cancha jugó Romo, Eric Lira y Gilberto Mora. Por izquierda Quiñones, por derecha Alvarado y de 9 Raúl Jiménez. El único cambio que hizo Javier Aguirre con respecto al equipo de gala que puso en los primeros partidos fue cambiar a Brian Gutiérrez por Gilberto Mora. Y vaya si lo hizo bien ese cambio, porque hoy Gilberto Mora se convirtió en el segundo jugador más joven en disputar un partido de eliminación directa en mundiales, solo por detrás de Pelé y por 16 días. Imagínate lo cerca que tuvo de romper ese récord. Para que contextualizar lo que significa que hoy haya jugado de arranque Gilberto Mora, y después lo que jugó, porque México a nivel colectivo fue un gran equipo hoy. Lo pasó por arriba defensivamente, ofensivamente, en el choque y en lo colectivo. Ahora, en lo individual, créanme que fue donde más diferencia sacó. Porque al mal partido de Moisés Caicedo, al mal partido de Ener Valencia, al mal partido de William Pacho, se le agrega el excelentísimo partido de Gilberto Mora, que brilló del comienzo, y creo que Gilberto Mora es cosa seria. Se puede analizar un montón de cosas de ese mediocampista, pero a la hora de jugar es cuando hay que demostrar. Él fue titular en un partido de eliminación directa a mundiales, y desde que arrancó el partido que hizo lo que quiso. Por lo menos esa fue la sensación que me dio a mí. Y a diferencia de otros jugadores talentosos, lo que yo noté de Gilberto Mora en este partido es que fue un jugador muy inteligente a la hora de jugar. Porque hay jugadas donde jugó rápido y eso hizo que casi meta el gol Raúl Jiménez al comienzo. Después jugada donde enganchó y casi la clavó al ángulo. Pero ¿sabes con qué jugada me quedo yo? Con la última antes de salir de cambio. Un contraataque que se le presentaba a México luego de un momento en el cual Ecuador tuvo alguna que otra jugada clara, y en vez de ir desesperado
desesperado hacia adelante, enfrentar a 3 jugadores, guardó la pelota, amagó, buscó la falta, hizo que la defensa de Ecuador se desespere. Fue un jugador inteligente, supo cuándo hacer la pausa, supo cuándo parar la jugada, supo cuándo acelerar, y a todo esto se le suma una técnica que está impresionando, porque vos podés ser bueno o mal jugador. Ahora, es imposible no ser distinto y jugar así un partido de mundial como lo jugó Gilberto Mora. Es chico, es joven, le queda mucho todavía, no hay que sacar conclusiones apresuradas, pero yo no recuerdo un jugador mexicano que destaque de esa manera a esta edad en un mundial. Creo que es muy histórico lo que logró hoy y claramente ganó la titularidad. Por otro lado, Eric Lira, que tuvo un partido de manera mayor, un primer tiempo donde México fue tan superior que no necesitó mucho de su presencia, y un segundo tiempo donde México se dedicó a resguardar el resultado sin la necesidad de defenderse por demás, y Eric Lira ahí fue clave en la mitad de la cancha de México, como lo viene siendo gran parte de este mundial. Creo que una de las llaves de México en este mundial está siendo el nivel del mediocampo. Gilberto Mora, que la rompió hoy, Eric Lira, Romo, que ataca mucho, pero Raúl Jiménez, el golazo que metió, que lo voy a analizar más adelante, pero creo que la virtud que tiene México, más allá del mediocampo, que es extraordinario, son sus extremos. Son Quiñones y son Alvarado. Hoy a los dos jugadores a México le dio muchas soluciones en lo ofensivo, muchísimas. Quiñones tiene 3 goles en mundiales, hoy metió un golazo increíble, y Alvarado creo que es el jugador difícil de aplaudir por lo que hizo Quiñones, pero Alvarado en México es importantísimo desde lo táctico, lo que retrocede, lo que marca, lo que baja, lo que ocupa espacios, el criterio que tiene ahora de atacar. Quizá no es tan desequilibrante, tan determinante en la finalización de las jugadas como lo es Quiñones, pero es un jugador de rol y es un jugador muy importante para que México pueda jugar como está jugando. Creo que México tiene un equipo que hoy brillaron individualmente y colectivamente, y por eso fue la paliza que le terminó dando a Ecuador. Mientras que Ecuador salió con un 4-4-2, con Hincapié y Alan Franco de laterales, con Ordóñez y Pacho de dupla central, Galíndez en el largo, que pobre Galíndez mucho tiene que hacer en los 2 golazos que hizo México, Angulo y Yeboah por las bandas, Caicedo y Vite de doble 5, y Valencia y Plata en la delantera. Nombre por nombre a mí me parece un gran equipo. Nombre por nombre a mí me parece un esquema acertado. Al fin y al cabo repitió el mismo equipo que le ganó a Alemania unos días atrás. El tema es que Ecuador tuvo el peor partido de su vida. La verdad es que nadie se esperaba este mal partido de Ecuador. Podías esperarte que México juegue bien, podías esperarte que México gane el partido, pero este nivel de Ecuador tan precario, la verdad es que ha sido decepcionante el partido de Ecuador. Reitero, respeto mucho al pueblo ecuatoriano, al fútbol ecuatoriano, pero la realidad es que justamente si yo digo que es decepcionante su nivel, es porque los pongo en el lugar que futbolísticamente merecen estar, por lo menos en el día de hoy. Hoy Ecuador es una selección que tiene jugadorazos, que juegan en equipos campeones de Premier, en equipos campeones de Champions, en equipos campeones mundial de clubes, y creo que lamentablemente el partido que ha demostrado hoy no está a la altura de los recursos que tiene. Creo que Ecuador tiene argumentos para hacer más de lo que demostró hoy, pero termina siendo decepcionante una eliminación temprana y una eliminación muy merecida. Por lo que fue el partido, lamentablemente ecuatorianos, es una eliminación merecida porque México hoy, en mi opinión, los pasó por arriba. Vamos a el partido. Creo que desde el comienzo del partido se sintió una energía diferente de México para afrontar este partido en diferencia a Ecuador. Desde el comienzo, ya a los 5 minutos se notaba que México había empezado mucho mejor, mucho más activo, haciendo sentir su localía. Arrancó con un intento de Gilberto Mora afuera de área que se fue por arriba del travesaño, pero ya arrancó generando peligro. A los minutos hubo otro intento clarísimo afuera del área, donde Luis Romo define apurado porque estaba Mora por derecha solo y termina haciéndose por arriba del travesaño. En ese momento Ecuador sale jugando desconcentrado, pierde la pelota, hay un juego rápido por derecha que es muy inteligente. Gilberto Mora abre para Luis Romo, que le tira un centro preciso y exacto a la cabeza a Raúl Jiménez, y Raúl Jiménez cabecea solo, y la verdad que de milagro no es gol. Creo que México podría haber arrancado ganando el partido desde los 5 minutos. Ya tuvo 3 jugadas claras, un intento con Romo, otro intento con Gilberto Mora y otro cabezazo de Raúl Jiménez, que es raro que un delantero como él le un gol así. Y creo que esto nos mostraba un poquito lo asustado que salió Ecuador al partido, lo bien que salió México por la superioridad que mostró desde el comienzo y la diferencia que había entre los dos equipos. El tema es, ¿esto es algo pasajero o es algo que va a durar por lo menos gran parte del partido? En este momento creo que muchos nos hacíamos esta pregunta. Capaz en el momento México salió de esa manera, pero es difícil mantener el mismo nivel de intensidad y agresividad durante todo el partido. De hecho, Ecuador no salió a presionar alto. Ecuador no salió a lastimar a México. Salió a resguardarse defensivamente y a ir al contragolpe. El tema es que México no le dio opción, porque no se dio la pelota, porque no se dio protagonismo, porque tuvo juego directo y porque recuperaba rápido la pelota. México hoy recuperaba rápido la pelota, no dejaba jugar a Ecuador. Ahora bien, luego de esas 3 jugadas claras, hubo un lapso de 5 o 6 minutos donde Ecuador buscó emparejar con lo que pudo el partido, adelantando más la línea,
teniendo mala posición de la pelota, intentando que México se desespere, pero la verdad es que le duró muy poco, porque en la primera jugada que Ecuador presionó arriba por primera vez en el partido y buscó esa presión alta con Gonzalo Plata, con Valencia, salió el primer contraataque de México en el partido, donde retrocede Raúl Jiménez, que creo que una gran jugada que hace México es cuando retrocede Raúl Jiménez, se lleva la marca de los centrales y ataca por su espalda a Quiñones y Alvarado, que son dos balas, más que nada Quiñones, que es rapidísimo. Retrocede justamente Raúl Jiménez, abre para Quiñones, que Quiñones juega con Alvarado y Alvarado termina definiendo mordido y se termina yendo al córner. Pero ya esa jugada que vimos de México demostró lo que iba a pasar en el partido. Si Ecuador retrocedía y dedicaba a defenderse con una línea y un bloque bajo, México iba a jugar de una manera diferente a la que terminó jugando, pero iba a encontrar soluciones para poder lastimar a Ecuador, y lo demostró en los primeros minutos, donde tuvo disparo afuera del área, donde avisó con varios jugadores, donde recuperaba rápido y generaba los propios espacios. Ahora, cuando Ecuador decidió jugar con la defensa adelantada y plantar de alguna manera un partido de igual a igual, como debía jugarlo, porque no debía Ecuador sentirse inferior a México al comienzo, México también lo aprovechó, aprovechando la rapidez de sus extremos, y lo terminó liquidando. Creo que México hoy se recibió del gran equipo, porque si bien en la fase de grupo yo analizaba que México era un equipo que tácticamente estaba jugando bien, que era un equipo inteligente, que no hay que subestimarlo, la realidad es que hoy jugó contra una selección, para mí buena, donde cuando la selección rival decidió defenderse, lo cagó a pelotazos, y cuando decidió salir a jugarlo, también le generó situaciones. Creo que México hoy demostró tener una solución a cualquier cosa que plantea el rival, en este caso Ecuador, y esto lo agranda como selección a México. Al minuto hubo una jugada impresionante, donde de milagro no fue golazo de Gilberto Mora, un córner que engancha, patea desde la izquierda y la manda a colocar, roza la pelota al ángulo. De primero no fue gol. Creo que los primeros 15 minutos, como les digo, fueron 5 jugadas claras de México, donde Ecuador buscó defender y atacar, y las 2 veces México le terminó ganando en la cancha. Pero es verdad que Ecuador, previo al gol de México que estaba al caer, tuvo una situación donde podría haber cambiado el partido. Como tiene el fútbol, México estaba siendo superior, aún no se demostraba en el marcador, y se da una jugada clarísima de Ecuador, que fue un ataque rápido justamente por izquierda, luego que México se plante en la ofensiva, donde recibe Yeboah, le termina tirando un caño a Montes en el área, ingresa al área, define, la pelota pega en el palo y se va afuera. La llega a atajar Rangel, pero no cobra córner el árbitro. Un córner que, bueno, para mí no iba a significar mucho, debido a que cuando Ecuador tuvo la pelota parada a su favor, Moisés Caicedo la mayoría de los centros los tiró mal. Pero más allá de eso, creo que es una gran atajada de Rangel, porque esto también México lo necesita, Y este es el mejor ejemplo. Hoy México jugó contra un Ecuador que fue inferior a México, donde México la pasó por arriba, donde México fue mucho más, y a pesar de eso, cuando el partido iba 0-0, hubo un palo de Ecuador que tuvo que aparecer el arquero para salvarlo. Esto le va a pasar a México, a las selecciones que proponen, a las selecciones que tienen iniciativa, a las selecciones que van a buscar los partidos, por más que sea superior. El rival también juega. El rival con una individualidad, con una jugada colectiva, con una jugada aislada, con una pelota parada, te puede generar. Y ahí es cuando tiene que aparecer el arquero, porque creo yo que ese gol a México capaz lo iba a matar psicológicamente, porque estaba haciendo mucho mejor que su rival y recibió un gol injustamente. La pelota fue afuera y enseguida llega el primer gol de México. Un gol que para mí no fue casualidad. Todo nace de un grandísimo pase de Alvarado a Quiñones, que aprovecha la defensa adelantada de Ecuador, tan adelantada la defensa de Ecuador que Quiñones está habilitado por partir de su propio campo, por partir de atrás de la mitad de la cancha. Una barbaridad. Y cuando Quiñones pica el vacío, engancha y le rompe el arco a Galíndez, un golazo al primer palo. Un gol que no fue casualidad. Un gol de Quiñones que no podemos decir, no, bueno, fue una individualidad. Es un gol que buscó México. Porque México, cuando Ecuador tuvo ese tiro en el palo y decidió de vuelta a seguir e insistir con la defensa adelantada, sabía que tenía jugadores para aprovechar esa defensa adelantada de Ecuador. De hecho, Quiñones es especialista en eso. Y es cuando aparece Alvarado, justamente. Para mí, un jugador infravalorado en esta selección mexicana, reitero. No tiene la agresividad y la habilidad que tiene Quiñones, eso está claro. Pero es un jugador importante para mí, Alvarado en esta selección, que le aporta un rol distinto a la selección, porque Quiñones es el rápido el que hace los goles, Jiménez es el 9 con experiencia que hace jugar el equipo. Ahora Alvarado es el que se encarga de pasársela a Quiñones, el que retrocede, el que llena los espacios, el que patea el arco, el que le tira el centro a Jiménez. Para mí Alvarado cumple un rol muy importante en la selección mexicana, y en el primer gol se nota eso, cómo retrocede y cómo asiste justamente a Quiñones para después meter ese golazo. Tercer gol de Quiñones en el Mundial, es el segundo jugador
jugador mexicano en lograr meter 3 goles en una misma edición mundialista. Solamente es superado por Luis Hernández en Francia 98, que marcó 4. Quiñones ya es un jugador mundialista para México. Y antes de poder seguir analizando lo que fue México después del primer gol, llega el segundo. Y creo que esto es la explicación de por qué México hoy gana el partido. Porque tuvo unos primeros 20 minutos extraordinarios, donde lo pasó por arriba a su rival, donde se mostró superior y fue superior. Pero es verdad que luego del primer gol muchas selecciones tienden a ser más resguardados, tienden a no tener el mismo nivel de intensidad o de agresividad. En el medio hubo un cooling break. Uno quizá creía que México iba a aguantar un poco más el resultado parcial e iba a conformarse más con el 1-0 y después en el segundo tiempo salir de otra manera. Y la realidad es que esto no ocurrió, y bien por México que no ocurrió, porque no debía ocurrir. Creo que es un gran error que se comete en los partidos de mundial o en los partidos de alto nivel, que un rival está ganando, está siendo superior, lo consigue el 1-0 y arranca a jugar de otra manera. Se conforma con eso, arranca a defender, se arranca a tener más posesión. Creo que hay momentos y momentos. En ese momento México estaba para hacer el knockout a Ecuador y se lo hizo. Se lo hizo aprovechando un mal rechazo de Pacho en salida. Fíjense que goles de México hubo de contraataque, jugada de México hubo de córner, jugada de México hubo con intento afuera del área, jugada de México hubo con juego directo como la de Mora que abre para Romo y tira al centro a Jiménez, y jugada de México hubo presionando alto y recuperando en 3/4. Porque el segundo gol nace así. Raúl Jiménez recupera luego un mal pase de Pacho y una mala salida del defensor del PSG. Abre para Quiñones. Y para mí lo que hace Quiñones en el gol está infravalorado. Porque recibe y en el control amaga a Alan Franco. Lo limpia como si nada. Se la devuelve a Raúl Jiménez, que ingresa al área. Y Raúl Jiménez la clava al ángulo. Es impresionante el segundo gol de México. No termino qué gol fue mejor. Creo que México ha metido 2 extraordinarios golazos. Pero ¿cómo es el segundo gol? Raúl Jiménez recuperando. Abriendo con Quiñones. Quiñones amagando. Raúl Jiménez clavando al ángulo. Eso es jerarquía. Eso es jerarquía. Más allá de lo bien que jugó colectivamente México hoy, eso es jerarquía individual. Y México se puso 2-0 en el primer tiempo y llegó al entretiempo sobrado. Creo que luego del gol de México hubo 2 jugadas claras más. Una de Ecuador justamente, que fue una gran jugada en este caso por derecha de Yeboah, donde engancha, patea y la ataja muy bien Rangel del ángulo. Y después un centro por derecha de Jorge Sánchez, que mete un voleazo. Raúl Jiménez pasa muy cerca del palo de la pelota y podría haber significado el 3-0. Ahí llegamos al entretiempo. Un primer tiempo impresionante. El mejor primer tiempo de la historia de México en mundiales. Por lo menos en partido de eliminación directa, sin lugar a dudas. Porque no es el resultado, es la forma. Lo destrozó. Lo pasó por arriba de Ecuador. Fue mucho más de lo futbolístico. Muchísimo más de lo futbolístico. Y esto a México le da confianza para lo que viene en el Mundial. Pero todavía faltaba el segundo tiempo. En el entretiempo de Cachese trató de ajustar algo, porque evidentemente el primer tiempo de Ecuador ha sido muy malo. Sacó a Alan Franco y a Ordóñez, metió a Medina y a Preciado. Pero creo que en el segundo tiempo México dedicó a jugar el partido de otra manera. No se metió atrás, sería un error táctico creer que México se dedicó a defender. Simplemente fue un equipo inteligente. Creo que no había necesidad de que México ataque con tanta frecuencia o con tanta presión alta, con tantos jugadores en el campo rival, sabiendo que Ecuador necesitaba justamente eso para tener espacios en lo defensivo. México no resignó ataque, no se regaló defensivamente, tuvo la pelota a la mitad de la cancha y así fueron pasando los minutos en el segundo tiempo con un Ecuador que carece de ideas y con un Ecuador que tiene muy poco poderío ofensivo. Muy poco poderío ofensivo tiene Ecuador, porque lo ha demostrado durante el partido, que más allá de un pelotazo largo no se le caía una sola idea. El segundo tiempo comenzó con una gran jugada de México, con Quiñones que termina abriendo para Alvarado, y Alvarado controla por derecha, define y se le va por arriba rozando el ángulo. Al minuto 57 el entrenador mexicano Javier Aguirre decide sacar a Gilberto Mora, después de esa jugada que les decía, donde hace un pie a pie y le baja el ritmo a una contra, y en lugar entra Brian Gutiérrez, el futbolista que iba a ser titular, y bueno, Gilberto Mora le terminó ganando el puesto. Muy pronto para mí lo sacó a Gilberto Mora, porque personalmente yo estaba disfrutando muchísimo de su partido, pero es entendible. Es un chico que, aunque no parezca, tiene 17 años, porque la verdad parece que tiene 33 por cómo jugó hoy, y estoy sinceramente sorprendido con el nivel de Gilberto Mora hoy. Creo que no es exagerado decir que es histórico su partido, porque con la edad que tiene, jugar de esta manera, creo que lo que más le destaco del partido a Gilberto Mora es con la confianza que jugó, con la tranquilidad que jugó, los pases que puso, las veces que intentó al arco, los amagues que hizo. Pero reitero, la confianza que se tuvo a sí mismo para ser un líder futbolístico, una selección con tan solo 17 años. En ese momento sale Ener Valencia, ingresa Kevin Rodríguez, entiendo yo, para darle más movilidad en ataque a Ecuador. Un Ener Valencia que ha tenido un mal mundial,
Un Ener Valencia que ha sido bancado por Becachese durante toda la Copa del Mundo y no ha aparecido en ningún momento. Es lamentable porque Valencia es el jugador con más goles para jugadores mundiales, tiene, si no me equivoco, 6 goles. El mundial es una gran cifra, pero creo que ha sido un mal partido de Valencia, una mala Copa del Mundo de Ener Valencia, como también ha sido una mala Copa del Mundo, lamentablemente, de Moisés Caicedo. Moisés Caicedo a mí me parece un mediocampista extraordinario, que en el Chelsea tuvo momentos muy buenos, que en el Brighton la rompió, que mismo en Ecuador tuvo partidos increíbles como el que jugó contra Argentina hace no mucho en eliminatorias, pero la realidad es que Moisés Caicedo para mí tuvo un mundial malo. Para mí es decepcionante el mundial de Moisés Caicedo por la expectativa que había sobre él. Es uno de los mejores 5 del mundo Moisés Caicedo. Y creo que hoy se lo vio mal, todas las pelotas que tocó las decidió mal, con centros pasados, con pases erráticos, con imprecisiones, que no son dignas de un jugador de él. Ni siquiera jugó bien contra Alemania, que era el partido donde para mí la figura en la mitad de la cancha fue Pedro Vite, su acompañante. Creo que no ha sido un buen mundial de Moisés Caicedo, ni de Valencia, ni tampoco la defensa ecuatoriana, porque Ecuador, si algo que se caracteriza es por una gran defensa, nombre por nombre a nivel colectivo, una defensa impasable. Y hoy México en media hora destrozó a esa defensa. Creo que no ha estado a la altura de la defensa de Ecuador, lamentablemente, en este partido puntual. Luego de eso, México siguió generando peligro. De hecho, antes del segundo cooling break del partido, tuvo 2 jugadas claras y seguidas. Los 2 de un córner tirado por la izquierda de Alvarado. El primero fue un cabezazo de Montes, que ataja muy bien Galíndez, una atajada muy importante. Y el segundo, un cabezazo de Vázquez, que se termina yendo afuera. Pero fíjense como México, ganando 2-0 y priorizando la posesión por sobre el juego directo, seguía generando peligro y Ecuador no pateaba el arco. No pateaba el arco Ecuador. Ahí es cuando el señor Javier Aguirre decide sacar a Raúl Jiménez y a Romo y meter a Santiago Jiménez y a Vargas. Un cambio de posición por posición para darle más piernas y físico al equipo mexicano frente a un partido que estaba semi liquidado. Ecuador tuvo la oportunidad de descontar con un pase largo que le mete Moisés Caicedo, muy bueno, hay que decirlo, a Kevin Rodríguez, que la controla con el pecho y Rogel achica muy bien. Rogel enseguida le tira el cuerpo encima y Rodríguez termina definiendo medio forzado con la defensa y el arquero mexicano y se termina yendo afuera. En ese momento sale Yeboah y Angulo, ingresa Jordi Caicedo y Kendry Páez. Creo que esos cambios son un poco la desesperada. 2 delanteros por 2 delanteros. Entiendo que Becachese con eso buscó cambiarle la cara al equipo de manera ofensiva, pero después del partido que estaban jugando las 2 selecciones, a falta de 15 minutos, no había nada que hacer para que Ecuador pueda sobrevivir a perder ese encuentro. Creo que por más que pongas a Kendry Páez o a Quiñones, el partido ya estaba perdido en ese momento. Los mismos jugadores ecuatorianos seguramente lo sintieron así. Y el partido se terminó con una jugada clara de México, donde hay una asistencia a Eric Lira, que Eric Lira jugó un partido de manera mayor. El segundo tiempo fue mucho mejor que el primero, un poco por lo que propuso México en el partido. Un primer tiempo donde México fue muy superior, donde precisó más de jugadores como Alvarado, Quiñones, Jiménez o mismo Gilberto Mora. Y un segundo tiempo donde México se dedicó a cuidar la pelota y el resultado. Y ahí es cuando Eric Lira para mí fue el gran mediocampista que ha sido todo el mundial y de hecho se dio el lujo de asistir a Orbelín Pineda, que tuvo una jugada al último minuto donde abrió el pie y se le fue por arriba del travesaño. Ya lo último, al minuto 94, se va expulsado Piero Hincapié por taparse la boca y hablar con Santi Jiménez. Creo que si uno mira las reglas de este mundial es una expulsión claramente bien sacada. Después podemos debatir si estamos a favor o en contra de la regla, pero se nota claro como Piero Hincapié le habla así a Santiago Jiménez y Santiago Jiménez enseguida le comunica al árbitro y esto hace que el jugador del Arsenal y el actual campeón de la Premier League se vaya expulsado de un mundial donde creo que tampoco ha tenido una gran competencia Piero Hincapié, sufriendo a Diomandé en el debut y sufriendo hoy contra México. En líneas generales creo que Ecuador tuvo un mundial que en el debut con Costa de Marfil yo creo que realmente tuvo mala suerte, porque perdió 1-0 con un gol de media del otro al último minuto, luego un primer tiempo donde atacó un montón, que tuvo 3 tiros en el palo y que generó peligro a pesar de la individualidad de Costa de Marfil. Con Curazao, el arquero de Curazao se convirtió en el arquero que más veces tuvo una tajada en un partido mundialista. 15 atajadas tuvo el arquero de Curazao en ese partido, rompió el récord a pesar de que Ecuador no pudo ganarle. Alemania le ganó con unos huevos gigantes, un 2-1, creo que ese fue el golpe sobre la mesa de Ecuador, pero hoy no fue mala suerte. Hoy no hay excusa que valga. Hoy Ecuador jugó quizá el peor partido en la era de Sebastián Becachese. Todo lo conseguido y todo lo que se armó en estos partidos, lamentablemente lo ha hecho a perder. Yo sigo pensando que es una gran selección, sigo pensando que es una selección que tiene buenos defensores, buenos mediocampistas, y que esta para mí es la mejor generación de jugadores en la historia de la selección ecuatoriana, pero que hoy ha sido muy inferior a México, y eso se demostró en el resultado y en el desarrollo del partido. Y la selección mexicana, creo que estamos ante una selección mexicana que ya va a quedar en el recuerdo bonito
de justamente todos los mexicanos. Porque México es una selección, como bien les dije, que desde Alemania 2006 hasta mismo Rusia 2018 ha tenido equipos con jugadores con más renombres que este, en mi opinión. Por lo menos uno lo ve fuera de México, y creo que jugadores que han jugado el Mundial de Alemania 2006, o Sudáfrica 2010, o Brasil 2014, o Rusia 2018, eran jugadores que jugaban en Europa, que brillaban en Europa, en el Manchester United, en el Barcelona, en el Tottenham, jugadores que la mayoría sabías cómo jugaban, y jugadores que también han rendido en México, porque en todos estos Mundiales México pasó a la fase de grupos y quedó eliminado en octavos de final, en algunas compitiendo más que en otras. En 2006 compitió mucho más, en 2014 compitió mucho más. Esta selección por ahora logró lo mismo que esas selecciones al fin y al cabo, ¿no? Llegar a octavos de final, porque en este Mundial hay un partido de eliminación directa más. Ahora, ¿qué pienso yo de esta selección mexicana a diferencia de esas? Creo que esta selección mexicana tiene menos renombre que las anteriores, como bien dije todos los análisis, pero es una selección muy inteligente. Es una selección que entiende los momentos del partido. Es una selección que sabe cuándo atacar, cuándo defender, cuándo tener la pelota, que tiene un orden táctico, y que encima, a medida que pasan los partidos, los mismos futbolistas mexicanos que no tienen tanto renombre están encontrando su mejor versión probablemente en su carrera. Porque Quiñones está a un nivelazo, Alvarado está a un nivelazo, Raúl Jiménez es un 9 de jerarquía, Gilberto Mora fue la figura, Eric Lira es gran revelación del Mundial. Y así podría seguir. Mismo me gustó el partido de Jesús Gallardo. Creo que la dupla central está infravalorada. Al fin y al cabo México tiene una dupla central que no ha recibido goles, tanto Montes como Vázquez. Y en el arco Rangel, que está haciendo también la gran revelación de México en este Mundial junto a Sánchez siendo lateral derecho. Entonces es un equipo que defiende bien, que ataca bien, que tiene criterio, que nombre por nombre seguramente sea menos que Inglaterra, que España, que Argentina y demás. Pero dentro de la cancha hoy borró el mapa Ecuador, Borró el mapa una selección que tiene al central del PSG, que tiene al 5 del Chelsea, que tiene al lateral del Arsenal. Lo borró de la cancha directamente. Y eso no lo logró por un jugador, lo logró por todos, por el equipo que es. Entonces creo que justamente acá hay mucho mérito de Javier Aguirre, de agarrar a la selección mexicana en un momento complicado, un momento duro, porque uno analiza lo que fue el último Mundial de México, donde fueran fase de grupos, con el Tata Martino, lo que pasó después de ese Mundial, donde perdió con Estados Unidos, donde no encontraba todavía el equipo. Era difícil creer que México iba a volver a resurgir como fue durante esa época que mencioné, sin los jugadores que tenían en esa época, porque hoy no hay un Gio dos Santos, hoy no hay un Rafa Márquez, hoy no hay un Chicharito Hernández, hoy no hay un Chucky Lozano, pero sí hay jugadores que sin tanto marketing y sin tanto nombre están jugando hasta mejor que los ya mencionados en la selección mexicana. Entonces México está ante una victoria histórica de dar finalmente el golpe sobre la mesa en este Mundial, porque México solamente 2 veces en su historia ha llegado a cuartos de final de un Mundial, tanto en el 70 como en el 86, curiosamente fueron los 2 mundiales que organizó, pero en el 70 no jugó octavos, debido a que en ese momento el Mundial era fase de grupos y cuartos de final, y en el 86 ganó el único partido de eliminación directa que había ganado México hasta ahora, con Bulgaria 2-0, para luego quedar afuera en cuartos de final. Ahora, si llega a cuartos de final de este Mundial, llegaría ganando 2 eliminaciones directas, llegaría ganando 5 partidos del Mundial y llegaría sacando a Ecuador y posiblemente a Inglaterra. Sería una real pena y una lástima que México, en caso de ganar la Inglaterra, después no pueda jugar los cuartos de final en el Azteca, que es lo que va a terminar pasando, porque a partir de los cuartos de final todos los partidos son en Estados Unidos. Y si bien México en Estados Unidos va a jugar con todos mexicanos, porque México en ese país es local, no deja de ser una pena, no tiene la misma mística que jugar en el Azteca. De hecho, el último partido que jugó Inglaterra en el Azteca fue justamente aquel doblete de Diego Maradona en el 86. Hay que ver igual si pasa a Inglaterra, porque Inglaterra es una selección que no pudo meterle un gol a una gana que se le metió a los 90 minutos. Y hoy República Democrática del Congo va a defenderse contra Inglaterra, los va a desgastar físicamente. Y si Inglaterra no destraba rápido el partido, con alguna genialidad de Kane, de Rashford, de Saka o de Bellingham, si es que Tuchel pone a Saka y a Rashford por sobre Gordon y Madueke, y los minutos pasan, vamos a ver qué pasa, porque si bien gana tiene mejores jugadores que República Democrática del Congo, el planteo va a ser el mismo. Congo mañana va a jugar con línea de 5, con un mediocampista central, con 2 internos y 2 jugadores por las bandas, mientras que Inglaterra va a jugar el juego de posesión y a la pelota parada de Declan Rice, que no ha tirado un centro bien hasta ahora en lo que va del Mundial. Entonces, ojito con lo que pase mañana. Con el rival puesto, vamos a ver con quién juega México. Lo que tengo claro es que a esta selección mexicana no le vas a ganar así nomás, ni la vas a eliminar solamente con fútbol. Le tenés que ganar bien a esta selección mexicana para poder eliminarla. Yo personalmente, como argentino y siguiendo todos los partidos de México en este Mundial, si bien esperaba que México pase la fase de grupos, primera de grupo, de hecho la puse en mi predicción, lo que no esperaba es este nivelazo de México. Una cosa es ganar,
Otra cosa es jugar como está jugando México. Yo analizo resultados, analizo partidos. Y en el análisis que yo hago los partidos mexicanos, lo dije en los 3 partidos, lo vuelvo a decir hoy, México está jugando bien. Es un equipo inteligente, es un equipo duro, es un equipo difícil de enfrentar. Que si después queda fuera en octavos con Inglaterra, quieras o no, sería lo lógico. Porque ¿quién antes del Mundial iba a pensar que México le iba a ganar a Inglaterra? Era muy difícil. Que hoy esté la posibilidad y que hoy se lo analice es por lo bien que está jugando. Ahora, creo que este Mundial de México, más allá de lo que pase, ya es un buen Mundial. Y ya es un momento para respetar a Javier Aguirre y para respetar a Rafa Márquez, que está justamente en la condición técnica con Javier Aguirre. Y creo que tanto Javier Aguirre como Márquez tienen que seguir en este proyecto del fútbol mexicano. México hace 4 años, o mejor dicho 3 años y medio, perdón por lo que voy a decir, pero futbolísticamente, con el Tata Martino a la cabeza, estaba muerto. México hace menos de 4 años estaba muerto. Con el Tata Martino de entrenador y con cómo estaba jugando, con los jugadores que tenía y con todos los que pasaban en el medio. Menos de 4 años después está en octavo de final de un mundial, jugando un gran fútbol. Y creo que a esto tiene que apuntar México. Puede ganar el mundial, puede perder la final, puede quedarse afuera siendo goleado por Inglaterra. Puede pasar cualquier cosa en este mundial. Lo que no puede pasar es que México no apoye a este entrenador y no apoye este proceso. Creo que el proceso futbolístico de México debe ser con Javier Aguirre. Para terminar, del lado de Ecuador, claramente el proceso de Becachese está finalizado, está terminado. Llegó desgastado a este mundial. Creo que mismo los ecuatorianos pensaban que ya no daba para más lo de Becachese. Pidieron que se vaya en el segundo partido. Le ganó a Alemania, pudo seguir un poco más, pero Becachese ya no está más. Creo que errores que ha cometido Becachese ha sido no adaptarse un poco a los cambios que necesitaba el equipo durante el mundial. No sacó nunca a Ener Valencia, por ejemplo. Lo hizo jugar a Ecuador de una manera que a ningún ecuatoriano le gustaba, quizá muy defensivo, y a Ecuador se le notó mucho el poco poderío ofensivo que tenía, y creo que si bien en resultados no le ha ido mal en eliminatorias, también es cierto que en juego Ecuador lamentablemente, más allá de esa victoria que me alegró mucho contra Alemania, dejó que desear, y bueno, lamentablemente está eliminada del mundial, y por lo que jugó inmerecidamente. Ecuatorianos, les mando un abrazo muy grande, lamento mucho el partido que perdieron, ojalá que puedan resurgir rápido, creo que tienen con qué para resurgir, entiendo la bronca y el fastidio, pero también es verdad que Ecuador tiene grandes jugadores como para creer que ya está todo terminado. Ecuador debe pensar ahora en la próxima Copa América, en hacer unas buenas eliminatorias y en armar desde ahora mismo un buen proyecto futbolístico para poder afrontar lo que viene. Mientras que la selección mexicana, como bien dije, también los felicito a los mexicanos, la verdad que ganaron un partido increíble siendo muy superior a su rival, tienen que apostar por este proyecto. No tiene que dejarse llevar por los resultados. Porque si México queda afuera jugando así, no tenía que irse el entrenador. Si lo que importa es el desarrollo del partido. Vos podés ganar o perder un partido con suerte. Un proceso y un proyecto futbolístico vale mucho más que un resultado. Y México hoy encontró su proyecto futbolístico. Cuando dije todo esto, no leí el chat. En el chat los mexicanos me están diciendo que está confirmado que luego del Mundial se irá el señor Javier Aguirre, pero se irá Rafa Márquez, es decir que la idea futbolística se va a respetar, que es lo más importante. De todas maneras yo insistiría para que se quede Javier Aguirre, no le veo motivos para irse, o desconozco el motivo, pero bueno, veremos qué pasa sinceramente, veremos qué pasa.